días, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Entre Líneas, un programa distinto con un enfoque diferente, donde yo, un adolescente de 14 años que le encanta el periodismo, está cara a cara con personajes del país. Este espacio busca conocer de fondo a los actores. Recuerde que este es un espacio grabado, organizado y emitido por Informe C, medio de comunicación digital y alternativo. Nos pueden seguir por Twitter y YouTube. Esta noche estamos con una nueva personaje, caricaturista cuencana reconocida por sus dibujos y su identidad. Con ustedes, Vilma Vargas, más conocida en redes sociales como Vilma Track. Hola Vilma, mucho gusto, buenas noches. Hola Emilio, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y estoy encantadísima de estar contigo en tu programa. Muchas gracias Vilma por aceptar esta entrevista. Quiero empezar este diálogo preguntándote, cuando tenías mi edad, los 14 años, ¿qué te gustaba hacer? Bueno, yo a tu edad, a los 14 años, ya me gustaba mucho dibujar, ya empecé a dibujar. No dibujaba políticos, pero sí dibujaba a la gente de mi familia, a mis amigos, a mis profesores. Y creo que a esa edad jamás en la vida me imaginé que iba a ser caricaturista. Es más, esa profesión a mi edad, a los 14 años, pues tampoco existía. Yo creo que ahora a mi edad, que ya son más de 40, pues tampoco creo que existe. Es más, está a punto de desaparecer. Pero nada, me encantaba. Desde los 14 años ya empecé a dibujar. Qué lindo, Vilma, que desde la corta edad pudiste ya comenzar tu profesión y tu gusto, que es el dibujo artístico. ¿Cómo nació este gusto por el dibujo? Creo que todos quienes, todas las personas fuimos niños alguna vez y en los niños siempre está presente la creatividad, esas ganas de dibujar. Y personalmente yo entendía y trataba de explicarme el mundo mediante los dibujos. Hasta ahora mi manera de entender el mundo es con dibujos. No entiendo otra manera si no es con imágenes, con fotografías, con ilustraciones, en el que yo pueda entender todo lo que pasa a mi alrededor. Pues la educación a veces sí que te puede incentivar o no para seguir con la creatividad, para desarrollar tu lado artístico. En mi caso, se me hizo ligeramente más fácil porque, bueno, mi padre es muralista, entonces por ahí tenía la vena artística, pero yo creo y estoy completamente convencida de que todos los niños son unos genios para el dibujo, absolutamente todos nacemos con una creatividad muy grande, solamente que a veces en la escuela nos deforman o sencillamente nos eliminan la creatividad. Interesante, Vilma. Tú me contabas que tu padre es muralista. ¿Hay más dibujantes en tu familia o son los únicos? Mi papá sí es muralista. Bueno, mi profesión es la arquitectura. En realidad yo soy arquitecta, pero fíjate, ahora me dedico a la caricatura, a la ilustración, lo cual demuestra que tal vez el sistema educativo no es tan bueno, ¿no? Porque terminas estudiando algo y terminas trabajando en otra cosa. Pero sí, en mi familia, pues solamente los dos. Chévere. ¿De dónde viene tu nombre artístico, Vilma Traca? ¿De dónde viene este nombre que varios días, semanas es tendencia en las redes sociales por tus dibujos, por tu identidad, por los mensajes que produces en tus artes? Bueno, mi madre me puso el nombre de Vilma, imagínate ese nombre, que ya es de caricatura. Así que eh, no sé, cuando tenía tal vez unos 20, 25 años, le conocía a Ríos, que es un monero muy famoso, que fue un monero famoso mexicano. Es casi como el padre de la caricatura en Latinoamérica. Y
y él me había comentado que en México existía este aparatito con el que se hace ruido, que es la matraca. Y me dijo, mira, ¿por qué no te pones como Bill Matraca para que siempre te acuerdes de que tienes que hacer ruido, ¿no? Entonces, desde ahí me viene el nombre Bill Matraca, aunque en redes muchísima gente me dice Bill, Vilma, Traca, Atraca, etcétera, etcétera, pues todos los epítetos posibles de mi nombre, así que nada, yo encantada, me gusta mucho que los dibujos se hagan virales, que, que puedan producir algo que nunca dejen indiferentes a las personas. Tú eres arquitecta, dibujante y pintor. ¿En cuál de estas tres áreas te- tú te sientes mejor? O sea, sientes que está tu mayor pasión y mayor gusto. Yo creo que en la caricatura me gusta muchísimo, sin duda alguna la caricatura me ha dado las alegrías más grandes, me gusta muchísimo, pero también creo que se compagina muchísimo con, por ejemplo, con el muralismo, que yo hago también murales, porque tanto la caricatura como el muralismo se manejan en escalas completamente diferentes, ¿no? Y mientras tú haces un dibujo pequeñito de una caricatura, en cambio, en el muralismo haces dibujos enormes de 2, de 10, de 12 metros, ¿no? Pero, e incluso en las dos son exageraciones, son idealizaciones en el muralismo, pero en la caricatura son exageraciones. Y cualquiera de las dos ramas son parte del arte y es una parte también de tu verdad, no es la verdad entera, es como uno mira el mundo tanto desde la caricatura como desde el muralismo. Muy bien, Vilma. De los premios que has recibido por tu trabajo, ¿con cuál te sentiste mejor o tuvo un significado especial? Pues yo no les paro mucha zona, la verdad, a los dibujos de Emilio, porque creo que uno siempre tiene que estar abierta a aprender. Sin duda es un reconocimiento grande al trabajo que uno hace, considerando además que yo no trabajo para ningún medio de comunicación, para ningún medio tradicional, sino que yo hago los dibujos porque tengo esa necesidad de hacerlo. Pero para mí, la verdad, mi mayor premio es la credibilidad. Es decir, que la gente sepa que yo no respondo a ningún guión, que no tengo ningún editor, ningún jefe, ningún grupo político, nadie detrás de mí que me diga qué hacer, que me diga qué pensar. Eso es lo único que tengo, mi credibilidad. Excelente, Vilma. Continuamos. Nos gustaría saber cuál ha sido tu mejor experiencia como dibujante y cuál la que menos te ha gustado también. A ver, la mejor experiencia, a ver, yo creo que me cuesta un poquito escoger, me gusta muchísimo cuando la gente se identifica con lo que yo puedo hacer, que, lo cual quiere decir que tal vez no fue necesario un enorme texto, una enorme columna de opinión, sino que tan solo con un dibujo pude llegar a la gente que necesitaba o que necesitaba ese punto de vista, que de pronto no lo veía tan claro, pero con un dibujo se pudo decir con una imagen lo que de pronto en palabras no lo podían decir. Las peores experiencias, cuando hay censura, no es muy agradable que, que cuando tú quieras expresarte, que cuando uno tenga la necesidad de crear algo, la sociedad, instituciones culturales, grupos políticos, etcétera, coarten esa libertad que tú tienes. Entonces, eso no es muy agradable porque creo que la libertad de expresión es súper importante aquí en el país.
vivimos lastimosamente en una sociedad polarizada y me parece que un pensamiento hegemónico, es decir, un pensamiento único, no puede darse aquí en el país. Necesitamos más voces, necesitamos más caricaturistas, necesitamos más gente que opine, que piense, que razone, que argumente. Y, y a mí me gusta muchísimo cuando hay ilustradoras mujeres, caricaturistas mujeres, que puedan seguir dando su opinión aquí en el país. Y es por eso es importantísimo que existan más artistas, más caricaturistas que se puedan expresar. Vilma, tú como caricaturista y como ciudadana, quiero preguntarte, ¿qué opinión te merece? ¿Qué opinas del trabajo o de lo que realiza el caricaturista llamado Bonilla? Mira, yo no quisiera dar opiniones sobre mis colegas, porque creo que cada persona es libre de realizar el trabajo que lo realiza, ¿no? Sin duda alguna, aquí en el país existen medios tradicionales que tienen varios caricaturistas que trabajan y que publican cada día. Mi caso es completamente diferente. Yo salí de los medios tradicionales y creo que no voy a volver a ellos porque el país necesita un nuevo tipo de periodismo. Y a mí me alegra muchísimo, por ejemplo, Emilio, que tú a tu edad hagas este tipo de trabajo, porque es importante saber que puede haber otras formas de hacer periodismo. La caricatura también se le ha considerado por mucho tiempo como un género periodístico, como una caricatura periodística. En mi caso no es así porque no trabajo para un periódico, mi caricatura es caricatura política. Eh, y creo que en realidad sí necesitamos, como te decía, más voces. Me parece que en el gobierno anterior fue evidente que los medios tradicionales no criticaron al gobierno, mientras teníamos miles de muertos en Guayaquil, teníamos tremenda pandemia, casi todas las columnas de opinión y los dibujos no criticaban al poder. Y la caricatura, esencialmente la caricatura es un contrapoder. La caricatura no puede estar a favor de ningún poder. Desde su nacimiento es contrapoder. Entonces, en mis dibujos, mientras yo criticaba al gobierno, casi todos los medios tradicionales, pues tenía una posición bastante ambigua, bastante tibia con el poder. Y eso lo podemos ver también ahora en este gobierno. Entonces, eh, yo sí que extraño muchísimo cuando la caricatura desafiaba y enfrentaba al poder, algo que ahora no lo hacen en los medios tradicionales. Bien, Vilma, ¿cómo precisas esto? Eh, Sigamos, quiero preguntarte, ¿a qué se enfrentan los y las caricaturistas en nuestro país? ¿Crees que hay un ambiente, o sea, de censura total? Sin duda alguna, cada gobierno es distinto, ¿no? Cuando estuve dibujando en el gobierno de Correa, tampoco estuve dibujando en ningún diario tradicional. Había salido del diario Hoy, así que siempre he dibujado para redes o para medios digitales y había censura. En el gobierno de Moreno también, solamente que no se sabía bien, no se le, no era noticia. Hubo muchos medios que fueron denunciados por derechos de propiedad intelectual, muchos medios digitales que sacaban noticias, algo que no sacaban los medios tradicionales, que también fueron perseguidos. E incluso cuando medios tradicionales querían noticias o querían entrevistas con personas del gabinete o del gobierno, pues tampoco se les daba o se les daba las preguntas. Entonces, eso también no es correcto, no favorece al normal desenvolvimiento del periodismo. Y ahora en el gobierno de Lazo, si bien yo no he enfrentado ningún tipo
de censura o de cancelación hasta el momento, creo que sí existe una posición que es, como te decía al inicio, bastante visible y evidente a favor del gobierno, de mantener la estructura del poder. Entonces, tal vez el periodismo en sí no está en crisis, pero sí que hay una crisis de credibilidad en varios medios tradicionales, porque los medios tradicionales no acogen las preocupaciones de la gente. Lo que a ti te preocupa no sale en los diarios, lo que a ti te preocupa, tus problemas, el problema de tu barrio, el problema incluso de tu familia, no es acogido por varios medios. Entonces, hay esa especie de desincronización entre la sociedad y los medios. Listo. Vilma, si mencionabas al gobierno de Lazo, ¿tú crees que en este gobierno, en estos 100 días que se han cumplido, se ha regresado, como según lo han dicho los sectores afines al gobierno de Lazo? ¿Crees que se ha regresado a la libertad de expresión? Esto contextualizando con lo que sucedió en PC Televisión, en el programa La Post Triple X, con estos ataques, lo ocurrido hace pocos días con el señor Pelachini y todos los sucesos que en los últimos meses han marcado el debate de la autorregulación, de la libertad de expresión en el Ecuador. Bueno, yo había hecho un dibujo justamente que lo publiqué ayer acerca de todos ese tipo de discursos, ¿no? Me parece que cuando uno tiene un espacio, así como el tuyo, Emilio, así como el mío, uno tiene mucha responsabilidad al dirigirse a la gente. Y esa responsabilidad pasa por el propender a que desde tu espacio se pueda dar la imagen o decirle a la sociedad que podemos tener una sociedad mejor, una sociedad inclusiva, donde podríamos acoger a migrantes, donde exista un respeto a las mujeres, donde se pueda reclamar por nuestros derechos. Esa yo creo que es la principal responsabilidad que uno como comunicadora, como periodista en tu caso, como ilustradora, como caricaturista, uno debe tener. El hacerse responsable de lo que uno está comunicando, de lo que uno está transmitiendo. Y todos los ejemplos que tú acabas de mencionar estuvieron completamente reñidos con los derechos de más personas, de migrantes, de mujeres, de grupos indígenas, etcétera. Entonces, yo no te puedo dar mi opinión sobre si es necesario o no una autorregulación, porque de verdad, Emilio, yo no tengo el conocimiento para eso. Sin embargo, creo que sí es necesario que cada uno se haga responsable. Y lo que sí me gustaría decir es que me parece que las audiencias de ahí sí jugaron un papel súper importante en este tipo de programas. Es decir, que uno como audiencia también exige y puede ser parte del cambio, porque el periodismo es poder, la prensa es poder. Y hace muchos años, ellos han estado acostumbrados a que no se les pueda criticar. Y si son un poder, se les debe criticar, se les debe exigir. Y tienen que tener responsabilidad también de lo que opinan, de lo que transmiten a la gente. Vilma, quiero preguntarte, ¿qué diferencias ves tú entre ser caricaturista mujer y ser caricaturista hombre? Bueno, creo que yo no podría hacer mi trabajo si fuese el señor Vilma Traca. No podría. Porque creo que como mujer tienes un tipo de experiencia completamente diferente. Tú, desde tu niñez, cuando tenía tu edad, a los 14 años, e incluso hasta ahora, es completamente diferente. Eh,
las ideas, la sociedad, la educación, en cuanto a cómo se le va formando a una mujer, es diferente. Si sales a la calle vestida como tú quieras, recibes silbidos, hay cierta molestia, aún la gente te pregunta si estás casada, si tienes hijos, cuántos vas a tener. Es decir, siempre la mujer ha cargado con demasiados papeles que le ha impuesto la sociedad. Y en mis dibujos lo que intento hacer es poner esos temas que posiblemente en los medios se digan que son sociales y no políticos. Por ejemplo, los femicidios, la violencia en contra de las mujeres, en contra de los niños, en contra de la naturaleza, de los animales. Pero yo creo que esos temas, por supuesto que son políticos, porque necesitan soluciones políticas, necesitan políticas de Estado para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas en contra de las mujeres, por ejemplo. Entonces, en mis dibujos sí que trato de poner eso. Por tanto, los dibujos son, si yo fuese hombre, serían completamente distintos. La experiencia es completamente distinta. A pesar de que en redes mucha gente cree que soy hombre, pues no. Lamento decirles que no. Me impresiona que haces una viñeta diaria. Debe ser un trabajo muy intenso. ¿Cómo haces para crear cada día algo distinto, un ambiente distinto, un panorama distinto? ¿Sabes que no hago dibujos diarios? Me encantaría, pero es muy difícil, muy complicado. Yo he visto que haces Tengo que, seguido, pero bien seguido. si Semanal, hago seguido, 3 veces a la semana. posiblemente 4, de 3 a 5 dibujos por semana, porque de verdad hay muchos temas que tratar. Cada día tenemos un nuevo tema, cada día tenemos un escándalo de corrupción, cada día tenemos la asamblea, el gobierno, el canciller, el embajador. Entonces, lastimosamente, o yo creo que para buena suerte de los caricaturistas, tenemos mucho material en el país, así que nunca nos aburrimos. Pero sí, intento que mi trabajo sea frecuente, sí, máximo de 3 o 5 dibujos. Sabes que en la elaboración no me demoro mucho, sino que más bien es en la concepción de la idea, que sea un tema que tenga algo, primero que tenga yo algo que decir. Listo. ¿Qué le dirías a una chica o un chico de mi edad que se interese por el dibujo y la caricatura? Pues que son muy valientes, muy valientes, porque si les gusta eso, que sigan adelante. Creo que el arte nos humaniza, el arte nos hace ver la vida de otra manera y sin duda es importante, es muy importante que el país tenga más artistas, más chicos como tú, más chicas como tú que les guste el dibujo y que puedan expresarse con libertad. Sí, sí, Vilma, es bien importante crear nuevas voces en la caricatura, en el periodismo, en el activismo, en todo eso. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu caricatura favorita que tú has hecho? Posiblemente la de mañana, porque no sé qué hacer. No estoy muy preocupada en cuanto a las caricaturas que hice. Siempre estoy preocupada en la caricatura que voy a hacer. Siempre intento que esa caricatura sea mucho mejor o que sea mejor elaborada que las anteriores. Entonces estaremos pendientes a esa caricatura tan esperada. Eh, ¿Cuál es tu libro y película favorita? Ay, Emilia, esa pregunta es súper difícil. Tengo un montón de libros favoritos, un montón de libros favoritos. te, te podría decir, bueno, tengo algunos en mi cama ahora mismo, pero los que siempre están a mi lado y a los que siempre regreso, es el libro del desasosiego de Pessoa, que me encanta. Me gustan muchísimo los cuentos de Ambrose Bierce. Me gustan muchísimo las novelas de Bryce Echenique. Me gustan también los cuentos de César Dávila, que
que es cuencano. Yo no soy cuencana, Emilio, por si acaso, pero me siento como tal y recién lo descubrí y me encanta. Y, y bueno, de películas no, sabes que no, sí me gusta mucho, pero no tengo ese feeling como tengo con las novelas o con los cuentos. Me gustan muchísimo los cuentos, tal vez porque eh, Cortázar, ¿no? Decía que hacía esa diferencia entre el cuento y la novela. Él decía que, que es como estar en un cuadrilátero de box, que la novela es la que pega los golpes, pero los cuentos son los que dan el knockout. Y esa analogía me gusta mucho, incluso también en la caricatura y en el cómic. Siempre me gusta que la caricatura sea la que pegue el knockout. ¿A quién admiras? Ay, a alguien que le, que le guste hacer lo que hace, que vive de lo que hace, que lucha todos los días a pesar de las adversidades. Por tanto, yo creo que a la mayoría de ecuatorianos, porque sé que casi todos estamos muy jodidos con la crisis, estamos muy preocupados por nuestras familias, por el trabajo y el vivir aquí, el seguir aquí y el seguir luchando aquí, pues ya es mucho. ¿Cómo te identificas políticamente? Políticamente, a ver, creo que es de izquierda, Caperucita Roja total, porque desde que inicié siempre he tratado de que mis dibujos tomen todos aquellos problemas sociales. Mm, Trabajé en el Tintají, en el diario Hoy, en el diario El Comercio y siempre estaba preocupada de eso, de de los problemas de la naturaleza, de las familias y sí, yo me identifico por ahí. ¿Qué te, para ti, qué es el feminismo? Buena pregunta, Emilio, porque posiblemente yo sea la última persona que te dé una buena respuesta, porque mi acercamiento en realidad al feminismo creo que se da y se ha dado porque desde tu edad, desde que yo tenía tu edad, me empecé a rebelar con mi familia, me empecé a rebelar en la sociedad, a preguntarme por qué mis hermanos podían salir y regresar hasta la noche, por qué mi madre se preocupaba cuando salía, este, por qué a las mujeres se nos asignaba tareas del hogar cuando a los hombres no. Y tal vez ese tipo de acercamiento ha sido el que la mayor parte de mujeres hemos tenido, es decir, sin saber que eso era feminismo, el buscar la igualdad, pues ya nos rebelábamos. Y creo que esa es una posición que es súper necesaria aquí en el país cuando tenemos un montón de casos de feminicidios y un montón de casos de violencia a la mujer. Estoy para ir finalizando, quiero preguntarte, más bien quiero hacer un ejercicio contigo. Yo te voy a nombrar personajes políticos y quiero que tú me digas la primera frase que se te venga a la mente. No necesariamente tú cómo piensas, si te cae bien o te cae mal, sino la palabra, bueno, la frase que se te venga a la mente cuando escuchas ese nombre. Rafael Ok. Correa. Mm, huevo frito. ¿Por qué? Que recuerdo que no sé si tú recuerdas, cuando él en los últimos días estaba haciendo campaña, le tiraron huevos fritos. Y yo hasta ahora recuerdo que yo le dibujaba ahí siempre con huevos fritos ahí en la cabeza, ¿no? Pero es verdad, le tiraron huevos. Pasó de ser una persona sumamente carismática, popular, a ser una persona un poquito odiada aquí en el país. Lenin Moreno. También huevo frito. Porque, claro, él dijo, ¿no? Que le gustaba el arroz con el huevo frito.
Guillermo Lazo. Zapatos rojos. Leonidas Issa. Poncho rojo. Yacu Pérez. El agüita. Andrés Arauz. Andrés, no me mientas otra vez. Abdalá Bucaram. Y ahora, y ahora, Guadalupe Llori. pues fíjate que ella sí le he dibujado y casi no le tengo mucho su esencia, pero, pero sí, podría ser un pacto que no está tan claro. Javier Herbas. Patineta, loca viuda, 31 de diciembre, TikTok, ridículo. Mira, Emilio, Javier Herbas es el claro ejemplo de cómo un político nos puede hacer competencia desleal a los caricaturistas, porque cómo ridiculizas ya eventos que son graciosos. Y para finalizar, Otto Sonnenfelsner. Candidato Guayaquil, pero yo creo que entre él y hay un perrito en Twitter que le dicen Otto Salchichón, pues yo prefiero votar por Otto Salchichón. Bueno, Vilma, ha sido un placer, ha sido un gusto haber hablado contigo, haber conversado y estar cara a cara contigo. Y quiero decirte que te admiro mucho por el trabajo diario, que es diario el trabajo que tú haces, y públicamente las veces que lo hagas con tus caricaturas, con los mensajes que tú produces, y que eso es activismo y eso hace falta en el Ecuador. Eso solo se ve en pocas personas y, bueno, entre ellas tú. Gracias, Emilio. Me ha encantado muchísimo conocerte. Yo ya había escuchado de ti y me encanta haber estado y compartido contigo. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. A ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Recuerden siempre estar pendientes de nuestros mensajes, de los productos que hacemos en Infórmese. Y recuerden que somos la voz del Ecuador. Hasta la próxima.